si van surgiendo preguntas y eso pueden ir poniéndolas en la parte de preguntas y respuestas ahí de Q&A, y después en el final hacemos como un resumen y los panelistas después podrán contestar, ¿no? Sobre las preguntas. Perfecto. Porque vi alguna mano levantada ahí entre los participantes que no sé si era de gusto o sin querer, pero para que tengan en cuenta que pueden hacer preguntas por allí. Nos pueden hacer las preguntas por ahí, y entonces te paso a presentadora para que puedas mostrar tus imágenes. Desde ya de nuevo, muchas gracias a todas y todos los que están presentes. Esperamos que su participación, pueda ser lo mejor posible. Esto va a durar 1 hora y media, pero se va a grabar y les vamos a facilitar a todos los participantes la grabación del evento. ¿Ahí ven lo que estoy poniendo? Sí, solo que hay que abrirlo para que se vea en pantalla completa. Perfecto. Sí, ahí lo abrí. Bueno, mi presentación va a ser más bien introductoria para abrir un poco la discusión y disparar algunas preguntas para todos los que estamos acá reunidos virtualmente. Un poco la presentación está guiada por esta gran pregunta: ¿qué desafíos enfrentan las mujeres trabajadoras hoy y ante el escenario de la pospandemia del COVID-19? Para hacer un poco de enmarcar un poco esta discusión, hacer un poco de historia reciente, esta cuestión del futuro del trabajo y de preguntarnos cuáles van a ser los escenarios, cómo va a ser el empleo en el corto plazo, en el mediano plazo, cómo se van a ir configurando esas cosas. Esto no es algo que surge ahora con la pandemia y con el COVID-19, esto es algo que se viene debatiendo hace varios años, y que, esa discusión ha tenido varias líneas. Por un lado, la del cambio tecnológico y la revolución digital, la automatización de las tareas, la inteligencia artificial y cómo eso afecta al empleo. Por otro lado, la globalización y sus impactos sobre el empleo en las distintas partes del mundo, las tendencias demográficas, y sobre todo las tendencias al envejecimiento poblacional, el cambio climático, los cambios en los modelos empresariales, la incorporación sostenida de las mujeres en el mercado laboral durante las últimas décadas. Todas estas cosas se han ido discutiendo en bastante profundidad, y ahora, con este nuevo contexto de COVID-19 que trae aparejada una gran crisis global sanitaria y además socioeconómica y además de cuidados también, ese contexto nos obliga a volver a pensar todos estos debates que estaban realmente en boga. El año pasado tuvieron su cúspide durante el centenario de la OIT, la OIT montó debates globales, tripartitos sobre el tema, muy profundos. Pero la verdad que este escenario de pandemia nos obliga a tomarlo como un punto bisagra y decir, todo esto que se discutió hasta ahora nos decía una cosa y tenemos que volver a mirar las teorías y las investigaciones empíricas y ver si realmente podemos seguir utilizando los mismos marcos para ver qué va a pasar con el empleo. Es muy probable que todos estos análisis que se hacían en realidad no es que queden obsoletos ni que el COVID-19 vino y dio vuelta al tablero y ya es otra cosa totalmente distinta. Lo que hace básicamente es acelerar cambios que ya venían gradualmente implementándose, por ejemplo, el teletrabajo, y al tener un carácter muy brusco actualmente esos cambios, lo que termina haciendo es, visibilizando unas desigualdades y agravando unas desigualdades que ya estaban allí, que gradualmente se iban a empezar a ver, pero que ahora las vemos ante nuestros ojos muy claras. Y solo como comentario, lo que es la incorporación de la perspectiva de género en todo este debate del futuro del trabajo es bastante más reciente, quizás el año pasado realmente con estos debates que la OIT promovió, y empezaron a salir también varios papers investigativos que tienen una visión más profunda de la perspectiva de género respecto a esto, pero es bastante más reciente, les diría, que la discusión en sí. Pero ¿por qué vale la pena hablar de género cuando hablamos de mercado de trabajo y de mercado laboral? Hay unas desigualdades estructurales sostenidas. Para las mujeres en el mercado laboral tenemos
tasas de actividad y de empleo sistemáticamente más bajas, tasas de desempleo más altas. Tenemos una estructura de mercado laboral que está segmentada, que está segregada, es decir, que las mujeres van hacia unas ocupaciones, se ocupan en trabajos tradicionalmente considerados feminizados, femeninos. Los hombres se ocupan en otros tipos de trabajo, otros tipos de ocupación, y esos dos mundos no se cruzan tanto en realidad como quizás nos parece desde nuestra burbuja. En realidad hay unas áreas de ocupaciones que están realmente muy, muy segregadas. Ahí tenemos las áreas más feminizadas en Uruguay, los cuidados, la salud, la educación. Estos son sectores que realmente están ocupados básicamente por mujeres. Los hombres tienen también sus ocupaciones. Y bueno, además de este fenómeno que no ha cambiado mucho en los últimos 15 años, lo que tenemos es un mercado laboral segmentado en distintos, con ramas de actividad que algunas son muy productivas, tecnológicas y de punta, y otras son más bien poco productivas. Y las mujeres también están sobre representadas en esas áreas menos productivas. Entonces, ante este marco general del empleo y de la posición de las mujeres en el mercado de empleo, empiezan a darse, estas discusiones del futuro del trabajo, de qué pasa cuando viene la automatización de las tareas y la inteligencia artificial, cómo se da esa dinámica de destrucción y creación de empleo. Hay mucho debate, mucho de esto escrito en los últimos años, sobre todo en los países desarrollados, y no hay realmente un consenso de si la automatización de las tareas destruye empleo más que crea, o viceversa. Pero lo que sí podemos decir es que a partir de esta segregación ocupacional que vemos a las mujeres en unas áreas y a los hombres en otras, lo que va a pasar es que el impacto de la automatización va a ser diferencial entre mujeres y hombres, porque la automatización no va a afectar igualmente a todas las tareas. Hay tareas que no son automatizables. Entonces, los primeros análisis, esto que yo les digo que tampoco tenían demasiada perspectiva de género, decían, las mujeres están más bien en ocupaciones que tienen un fuerte relacionamiento interpersonal, los cuidados, por ejemplo, la educación. Entonces, tendrían menos riesgo quizás de perder sus puestos de trabajo y de ser reemplazadas por un robot, por decirlo groseramente. Pero papers más nuevos, más recientes, del año pasado particularmente, han empezado a demostrar que no están así, que si uno ve bien, hila muy fino en cada ocupación, las mujeres realmente hacen tareas más rutinarias y automatizables que los hombres, porque hacen más tareas administrativas. En fin, todo este debate estaba en boga, y en esto nos agarra el COVID-19 en realidad. O sea, hay como un corte allí en que comenzaba realmente a darse una perspectiva profunda de género en este análisis, y ahora tenemos que parar un poco y ver cómo reconfiguramos el análisis considerando el COVID-19. También teníamos todo este otro fenómeno de la economía de plataformas, que lo quiero mencionar porque en el marco del COVID-19 hemos visto, y acá faltan mediciones, pero probablemente veamos un aumento de esa economía de trabajadores de plataformas que trabajan en esta gig economy que se le ha llamado. Y quería mencionar básicamente que lo que vemos en las plataformas a través de estudios que se han hecho es que las desigualdades de género que se dan en el mercado laboral tradicional, como lo conocemos siempre, se replican en forma perfecta en las plataformas. Acá en el gráfico de la derecha tenemos la distribución por sexo de los trabajadores de plataformas en Argentina, en un estudio muy interesante que hicieron. Y lo que tenemos es que, por un lado los hombres son la gran mayoría en las aplicaciones que implican trabajar en la calle, que implican servicio de delivery, transporte de pasajeros y demás, y las mujeres no están en esas aplicaciones. Y por otro lado, las mujeres son el 100% en esa plataforma que ahí ven que dice Solvers, es una plataforma de trabajo doméstico, que conecta oferta y demanda del trabajo doméstico. Entonces, esa segregación horizontal clásica que ya conocíamos del trabajo, cuando vamos a ver qué pasa en las aplicaciones, lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, no sería una revolución para las mujeres el tema del trabajo en plataformas. Lo mismo pasa con la brecha salarial. La brecha salarial de género se ha demostrado que sigue existiendo en las plataformas, esto en países desarrollados, como Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, tenemos un panorama que en sí las desigualdades estructurales no cambian con las plataformas, pero además, algo que me parece interesante mencionar, en esta encuesta en Argentina, por ejemplo, le preguntaban a las mujeres y a los hombres por qué trabajaban en una plataforma, y las mujeres contestan
en mucho mayor proporción que los hombres, que lo hacen para poder trabajar en la casa, para poder estar cuidando al mismo tiempo, para poder cumplir con sus responsabilidades de cuidado porque tienen hijos chicos o demás. Y eso lo que resulta es en una sobrecarga de trabajo para las mujeres, porque no solo se le suma a su trabajo, sus responsabilidades de cuidado y su trabajo no remunerado, una carga de trabajo remunerado que además es precario y es informal generalmente para el caso de las plataformas. Ahí el gráfico lo que muestra es con la encuesta de uso del tiempo de 2013 en Uruguay cómo era la distribución de trabajo remunerado en azul y trabajo no remunerado en naranja. Lo que vemos, ya lo sabemos, ¿no? Las mujeres realizan casi el doble de trabajo no remunerado con respecto a los hombres, casi el doble de horas semanales. Y esta foto de 2003 estaría interesante ver la actualización, ver qué pasa con los trabajadores de plataformas, por ejemplo, ver qué pasa en el panorama post-COVID-19 con el teletrabajo y demás. Seguro esto quede muy, bueno, o no tanto, tendríamos que ver, pero seguramente quede modificado. ¿Cómo quedan posicionadas las mujeres trabajadoras en el escenario entonces post-COVID, considerando todas estas cosas, estas desigualdades que ya eran estructurales y estos cambios que... Por un lado tenemos que va a haber impactos de la crisis del COVID-19 que van a ser asimétricos, no van a afectar igual a todos los trabajadores. Y bueno, se han elaborado distintas estimaciones muy recientemente sobre cómo va... Todo esto son cosas que van surgiendo muy rápido, ¿no? Pero hay ya varias estimaciones de cómo va a afectar en Uruguay en términos sectoriales la crisis, en función a, por ejemplo, las medidas de distanciamiento y los sectores que fueron más afectados. Hay actividades que quedaron paralizadas, como la hotelería, los restaurantes, etcétera. Bueno, y además cuestiones un poco más de corto y mediano plazo, como la ruptura de cadenas de valor, la caída de las exportaciones. A nivel global, por ejemplo, la OIT estimó que todas estas cuestiones van a derivar en una pérdida de 130 millones de empleos. Tomando un poco esas estimaciones de la OIT, acá hicimos un ejercicio de aplicar esas estimaciones, porque la OIT lo que hace es decir, bueno, hay áreas que son van a ser de alto impacto, por ejemplo, el comercio, restaurantes y hoteles, transporte y almacenamiento. Hay varias áreas que van a tener una alta repercusión, y hay otras áreas que van a tener una repercusión más bien baja, como la educación, la salud, la administración pública. Entonces lo que hicimos fue empezar a tratar de hilar fino de cómo esto afectaría a cada trabajador uruguayo. Y lo que vemos es que las más afectadas por la crisis del COVID-19 sobre el empleo en el corto plazo probablemente sean las mujeres pobres, las mujeres del 20% más pobre de Uruguay, de ese primer quintil de ingresos, porque la mayoría se ocupa en sectores que van a tener un alto impacto de la crisis. Si miran el quintil más rico de las mujeres, van a ver que ellas son en realidad las menos afectadas, porque en realidad están sobre representadas en la salud, la educación, la administración pública, esos sectores que no tienen un impacto tan potente de la crisis del COVID, de las medidas de distanciamiento y demás. En el caso de los hombres es más, no hay una relación tan clara por ingresos, pero bueno, las mujeres pobres serían las más afectadas, y si eso comenzamos a verlo con cruzarlo con otras vulnerabilidades y viéndolo en términos interseccionales, vemos que los más jóvenes y los más viejos son los más afectados, que las personas migrantes son más afectadas que las no migrantes, porque, bueno, por ejemplo, están sobrerepresentados en alojamiento y servicios de comida, en el comercio. Las mujeres de ascendencia afro o indígena también van a ser las más afectadas, porque no están tanto en esos sectores de bajo riesgo, pero sí están en otros de alto riesgo, como el servicio doméstico, por ejemplo. Y bueno, para ir cerrando, algo de lo que se habló mucho y que está conectado con todo este tema del futuro del trabajo también muy, muy de cerca, es sobre el teletrabajo. Y se habla, bueno, se exhorta a teletrabajar. Está bien, no voy a presentar acá distintos ejercicios de mediciones que hay por un tema de tiempo, pero en el fondo lo que quería comentar es la importancia de que, bueno, si vamos a hablar de implementar teletrabajo, esto conlleva una reorganización del trabajo no remunerado en los hogares. Yo he escuchado cualquier cantidad de historias de amigas, de primas con hijos, de cómo hicieron, de cómo
se turnan y cómo hay un tema bien complicado para arreglar cuidados con trabajo remunerado full time, digamos. Entonces, bueno, eso está bien cuando comenzamos a ver arreglos de cuidado un poco más progresistas, si se quiere, pero en el fondo, si se respetara, si se siguieran las tendencias de distribución del trabajo no remunerado, es muy probable que toda esa nueva carga de trabajo no remunerado recaiga nuevamente sobre las mujeres pobres, por ejemplo, y bueno, esto hay que tenerlo, es clave tenerlo en cuenta porque las medidas, las políticas tienen que acompañar a esta exhortación de teletrabajo, por ejemplo, hay que acompañarlo con políticas de corresponsabilidad o esto no va a funcionar. Las mujeres que trabajan en ocupaciones que les permitiría teletrabajar porque son ocupaciones, bueno, que no son incompatibles con el teletrabajo, el 40% vive con al menos un niño o una niña menor de 12 años en el hogar. Entonces, estas cosas son bien complicadas y hay que tenerlas especialmente en cuenta. Entonces, nada, para terminar, algunas preguntas que me fueron surgiendo. La pandemia acelera en forma brusca algunos cambios que ya se venían, como les decía, desarrollando más gradualmente, por ejemplo, el aumento del teletrabajo. ¿Cómo va a ser ese escenario post-pandemia? ¿Cuántos empleadores van a decidir que el teletrabajo en realidad es conveniente, les sirvió, nunca lo habían probado, pero les vino bien? ¿Y eso qué va a implicar? Bueno, por un lado para todos los trabajadores, porque se pierden espacios de socialización, se pierden el espacio donde se generaban los sindicatos tradicionalmente, qué va a pasar, bueno, cómo se va a organizar la protección social. Vamos a asistir a un aumento de los trabajadores de plataformas que vemos que andan por las calles y que están trabajando durante el confinamiento y demás. ¿Cómo vamos a asegurar la protección social de esos trabajadores? Y bueno, específicamente, ¿qué implica este nuevo escenario para las mujeres trabajadoras? ¿Cómo se va a reconfigurar el trabajo no remunerado a la interna del hogar? Hay algunos que dicen que esto va a cambiar un poco el juego, que los hombres van a empezar a participar más. Yo el otro día leí una encuesta en Estados Unidos que los hombres perciben que están participando más y las mujeres, compañeras de los hombres, perciben que no. Entonces hay ahí, o sea, perciben que ellas hacen la mayoría del trabajo como siempre. Entonces tenemos ahí unos temas todavía que hay que pensar qué políticas de redistribución del cuidado hay que acelerar, hay que consolidar o hay que diseñar nuevas y darle mucha importancia a esto. Y también pensar qué va a pasar con las trabajadoras que hacen tareas que en realidad, como implican relacionamiento interpersonal, no pueden teletrabajar, pero tampoco van a ser automatizadas en el corto y mediano plazo. Van a seguir siendo las peores pagas de la estructura laboral, porque son las que reciben ingresos más bajos por lo general, las cuidadoras, por ejemplo. Vamos a seguir, o sea, esto tendría que realmente hacernos repensar el valor que le damos a los cuidados en el mercado laboral. Y bueno, una última pregunta que la tiro por si alguien quiere retomarla en las presentaciones, ¿qué implicancias tiene esto del trabajo a domicilio y este escenario post-COVID para las mujeres que sufren violencia basada en género? Ya hemos conocido muchas de las implicancias, pero ¿cómo podemos realmente abordarlas? Bueno, muchas gracias. Bueno, hola. Sí. Muchas gracias, Daniela. Excelente la presentación. Podemos decir que en la construcción de esa presentación hay algunos documentos de base que después podemos facilitar a quienes les interese profundizar un poquito más. A continuación, que va a hacer uso de la palabra es María, codirectora de la Casa de la Mujer de la Unión. La licenciada María Teresa Mira tiene una amplia experiencia de trabajo en lo que tiene que ver con la capacitación laboral, con el trabajo con mujeres desde la Casa de la Mujer de la Unión, así que le paso la palabra. María Teresa.
A ver. Estoy intentando... Muy bien. Compartir el trabajo, sí. Compartir la PPP. Ya te estamos viendo y te estamos escuchando. Bien. A ver, mi pantalla completa. Disculpen, estamos ahí como... lo probamos ayer. A ver, ahí venía. No. Está la presentación. Ahí apareció brevemente tu pantalla y se fue. A ver, ahora. No aparece nada todavía. ¿No? A ver. La tenía preparada y... No, ¿verdad que no? ¿Qué es lo que...? A ver. Qué lástima. Disculpen que les hago perder tiempo. Sí, María Teresa, ¿Sí? Cuando le dé compartir, abajo Sí. dele ocultar, porque le está dando dejar de compartir. A ver. ¿Ahora? No aún. ¿No? ¿No se ve? No aún. No aún. Ahora sí creo, ¿no? No, Es que te propongo que empieces a hablar y en todo caso... Sí. De acuerdo. Porque tenemos que ajustarnos a los tiempos. Bueno, muy bien. Muy bien. Es una lástima, pero bueno. No, bueno. Después la mandaremos, no sé cómo lo podemos mandar. Bueno, es un gusto para mí estar compartiendo esta instancia de reflexión tan necesaria, ¿no? En este momento. Me gustó mucho la presentación de Daniela porque repasa, digamos, conceptos que son claves, ¿no? En términos de género y de discriminación en cuanto al mercado de trabajo, que en definitiva hasta ahora hemos digamos, trabajado poco. Voy a dejar de preocuparme por la presentación porque si no, no me puedo... Sí, tranquilo. Sí, yo incluso veo a Daniela. ¿Me ven a mí? Sí. Vos a ti misma no te vas a ver. Está, perfecto. Entonces, me despreocupo por la presentación. Me gusta como retomar algunos aspectos que Daniela planteaba, ¿no? Incluso ella terminó su exposición por una cantidad de preguntas que también, digamos, en el momento de pensar esta intervención se me ocurrían más preguntas que respuestas. Bueno, Casa de la Mujer no tiene la misma trayectoria que CIEDUR, está como más enfocada en la promoción de derechos humanos y también ha acumulado en estos últimos años una experiencia importante de información profesional desde la perspectiva de género y entonces es desde ese lugar que queremos intervenir. La pregunta primera que nos hicimos fue, bueno, relevar y describir brevemente el impacto del COVID-19 en la vida, ¿no?, concreta de las mujeres, ese confinamiento que ha sido solicitado por las autoridades como medida sanitaria resulta muy complejo para algunas familias y en especial, por supuesto, para las mujeres que siguen teniendo ese rol, digamos, de
de cuidado, tanto de los más jóvenes como también de los más veteranos. Y Daniela lo señalaba también, representa una sobrecarga de trabajo para ellas, ¿no? Y una dificultad de conciliar su trabajo cuando se plantea el teletrabajo con digamos, esa sobrecarga de trabajo. Y desde nuestro punto de vista, las respuestas que se han dado y se han intentado brindar desde el gobierno hasta el momento han sido insuficientes, digamos, para poder acompañar el trance y el tránsito tan difícil que está imponiendo el confinamiento. Tú planteabas el tema de la violencia de género, también, digamos, ha habido dificultades de medición sobre ese fenómeno porque también se han visto, digamos, recortado algunos servicios o han dejado de funcionar presencialmente por un tema de cuidado de los equipos. Pero bueno, las mujeres estando adentro de sus casas difícilmente van a poder llamar a un teléfono, que es muchas veces lo que les proponen, ¿no? Para pedir ayuda, porque efectivamente, digamos, nosotros hemos recibido un aumento de demandas de ayuda y a veces no hay respuesta. O no hay posibilidad de poder darles orientación más concreta que la de llamar a un número de teléfono. Y en ese sentido, digamos, sentimos también que desde el gobierno no se ha tenido en cuenta el impacto que iba a tener, digamos, la presencia de los niños, como también lo decía Daniela, ¿no? Para conjugar en algunos hogares que son, digamos, que tienen limitaciones muy importantes en cuanto a necesidades básicas y vivienda, bueno, el convivir y transitar la crisis y la pandemia. Bien, entonces planteábamos, bueno, el futuro del trabajo es hoy, como lo decía Daniela, se viene estudiando y sobre todo se viene dando y se viene acelerando la puesta en marcha de procesos de automatización, de robotización, que empezaron hace décadas, pero que, bueno, los empresarios, digamos, para poder, digamos, disminuir las pérdidas y poder seguir funcionando, han acelerado los procesos de puesta en marcha, ¿no? De esos procesos de robotización. Y entonces, bueno, plantea así la preocupación por pérdidas de trabajo, por trabajo que se perdieron hoy y que seguramente no se van a recuperar después de la pandemia. Y justamente una de las estrategias que se ha generado es la del teletrabajo, y ahí también de alguna manera vino para quedarse, bueno, generando nuevos escenarios y nuevos relacionamientos, como, bueno, en el marco o en el ejemplo de los y las trabajadoras de las plataformas, pero también, digamos, en el marco de las organizaciones tradicionales, porque, bueno, no está como evaluado su nivel de eficiencia, su nivel de posibilidad de sostener en el tiempo, porque implica también que se generen vínculos de confianza, ¿no? Entre los empleadores, las empleadoras y los trabajadores. Implica un cambio, digamos, de cultura organizacional para que se pueda continuar. Y en ese caso también las mujeres se ven con muchas dificultades, ¿no? Se hablaban de las redes de solidaridad para cuidar a los niños mientras que el teletrabajo se opera, pero también, digamos, hay sectores de actividad o mujeres con niveles educativo y el manejo de herramientas tecnológicas insuficiente, que no han podido acceder al teletrabajo, y ahí se observa o se quiere señalar como la urgencia de poder como dar respuesta en términos de capacitación, en términos de formación, para poder como ampliar las oportunidades de inserción laboral. Teletrabajo, digamos, también se impone en algunos casos cuando
no se ha avanzado suficientemente en términos de la corresponsabilidad, ¿no? De la cual las organizaciones de mujeres vienen como planteando y tomando como un requisito, ¿no? De democratización y de generación de igualdad de oportunidades para las mujeres por ese tema del cuidado. Y bueno, vemos que en realidad las mujeres en el marco del teletrabajo se tienen que transformar en magas para poder hacerlo y no cuentan con el apoyo de los maridos o de los varones de la casa, ¿no? Además que plantea, y se ha visto muchísimo, que el teletrabajo no debe generar como también el desarrollo de competencias transversales para poder como darle el tiempo a la tarea, digamos, laboral y a la tarea que vinculada al trabajo y a las tareas domésticas, digamos. Ahí hay un nuevo aprendizaje y nuevos desafíos para que se puedan como discriminar, y sobre todo en el caso de las mujeres que hacemos muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Poder como organizarse en las casas para poder como discriminar el tiempo del trabajo, el tiempo de la vida personal o de la vida familiar, porque eso muchas veces queda unido y también significa, digamos, una carga de trabajo o una carga emocional muy importante de la que, bueno, por lo menos nos han llegado como repercusiones. Lo que nosotros queríamos como aportar muchísimo, ¿no? O hacer el hincapié sobre las estrategias que utilizan las empresas y sobre su nivel de sensibilidad en cuanto a todo lo que se ha señalado como desigualdad y discriminación en el área profesional, en el área laboral, ¿no? Hemos desarrollado distintas experiencias desde la Casa de la Mujer para intentar, digamos, flexibilizar la segregación ocupacional, tanto, por ejemplo, incluyendo varones en términos en el sector de cuidado, como incluyendo mujeres en áreas típicamente masculinas, ¿no? Y bueno, nos encontramos en el momento de dialogar con las empresas como con dos fenómenos. Un primer fenómeno que diría que es el mayor alcance, que es que hay como una respuesta políticamente correcta de que sí hay sensibilidad a la temática de género, pero en realidad no saben cómo, o digamos, no tienen como nos describen con detalle, digamos, cómo todavía operan los prejuicios y los paradigmas, los estereotipos de género a la hora de digamos, identificar, seleccionar un candidato, una candidata para un puesto determinado, ¿no? Todavía están como muy presentes esos estereotipos y, digamos, la dificultad para, digamos, aterrizar en acciones concretas y acciones positivas esa perspectiva de género al cual dicen ser sensible. Y por otro lado hay, digamos, programas y empresas que han comprobado, y yo creo que las organizaciones de formación profesional tenemos un rol para jugar en eso, es que al permitir el ingreso de las mujeres, digamos, en experiencia y en prácticas formativas, pueden ver, digamos, se pueden como desconstruir en la práctica y en la acción los prejuicios que mencionaba anteriormente. Hemos tenido experiencias muy interesantes donde, bueno, por ejemplo, en el sector logístico, bueno, digamos, había como una cierta burla o resistencia en que se incorporaran mujeres en las áreas operativas. Y cuando en realidad le dieron la oportunidad, demostraron su total capacidad. Bueno, el tema de la robotización ahí ayuda, ¿no? La resistencia o el argumento que siempre se manejó, que ese era el de la fuerza física, hoy ya no tiene sentido, ¿no?
porque son máquinas las que cargan y son autoelevadores que hacen el trabajo más pesado, y las mujeres están pudiendo mostrar sus habilidades cuando existen oportunidades y posibilidades de hacerlo, ¿no? Porque si no, digamos, Maite, te tengo que interrumpir para que redondees. Ajá, bien. Entonces, quería plantear ese rol que tienen las organizaciones, ¿no? Y los movimientos de poder como organizarse y seguir insistiendo en la necesidad de acciones positivas para que las mujeres accedan a trabajos decentes y que sea como combatida la segregación ocupacional. Entonces, se hablaba del tema de los cuidados. Estamos en un momento en que tenemos programas y políticas como el Sistema Nacional de Cuidado que tenemos que defender, y hay un rol de lobby y un rol de sensibilización que el movimiento social y el movimiento feminista tiene que seguir haciendo. Digamos, ese es el desafío, porque si no, digamos, los aspectos estructurales del futuro del trabajo van a desplazar a las mujeres si no, digamos, seguimos insistiendo en la igualdad de oportunidades, si no seguimos cuidando la formación de las mujeres en estas nuevas herramientas que van a ser imprescindibles para estar incluidas en el mercado de trabajo, porque hasta las personas del servicio doméstico van a estar necesitando tener un manejo digital y un conocimiento digital para poder operar y seguir haciendo su trabajo en las casas de familia, ¿no? Entonces, bueno, la idea es hacer un hincapié en la formación y en alfabetización digital para las mujeres más pobres y de menores niveles educativos, y la acción colectiva de las organizaciones para defender los avances y los posibles retrocesos que se nos vienen. Bueno, muchas gracias y pido disculpas por haber fallado en la presentación de las diapositivas que iban a ser un soporte. No te hagas problema, Marité, fue muy interesante porque la perspectiva de ustedes es de la práctica de muchos años, como para brindar recomendaciones o hacer sugerencias. A continuación, con una perspectiva bastante similar, le vamos a dar la palabra a la socióloga Ana Aguilera, del área de desarrollo y trabajo de CIEDUR, que ella nos va a hablar un poco de la capacitación laboral y las mujeres en situación de pobreza. Les ruego a todas las personas que puedan que pongan en mute sus micrófonos para que no escuchemos ruidos. Y también a quienes tienen que intervenir, que por favor se limite al tiempo que les habíamos solicitado, porque es muy importante que le dejemos tiempo para los invitados que van a tener que hablar es decir, no es que van a tener que hablar, sino que son los que nos van a aportar en términos, a lo mejor, de responder a muchas de estas interrogantes. Entonces, Ana, te paso la palabra. No sé si Ana pudo entrar, si la están viendo, yo no la veo. Ana. Freddy, no sé si tú podés ver a Ana o escucharla. No la veo ni la escucho, solo como conectada.
Ya me comunico con ella. Esperemos unos segundos, si no pasamos momentáneamente a la otra persona. No sé qué pasa con Ana. Ana. Hola, hola, hola. No sé, Freddy, tú me dirás si pasamos a la otra persona o la esperamos. No me estoy pudiendo comunicar con ella. Si quieres pasar y yo la sigo Paso a esperando. la otra persona. Si no les parece mal, le damos la palabra a una experiencia bien diferente, que es la que nos va a comentar Luz Cortés. ¿Les parece? Luz Hola, ¿cómo Cortés están? es integrante de la Dirección Nacional de FUESIS, acompaña al equipo de evaluación de tareas del proyecto de FUESIS con INEFOP y es la responsable de la campaña de sensibilización de cuidados y género para disminuir todo tipo de discriminación laboral. Te voy a poner casi enseguida, ¿Se inmediatamente, escucha? acá estoy buscando para ponerte Bien. a la vista de todos. No sé si se me escuchan, ustedes ahí. Escucharte escuchamos. Bueno, bárbaro. Yo, bueno, saludarlas, a saludarlos a todos, a estar agradecida por la invitación. No, como hablé contigo, no había contado tampoco con el tiempo para hacer una presentación. Hubiese sabido cómo funcionaba la plataforma, capaz que hubiese sido de apoyo. Pero bueno, la vamos a tener en cuenta en esto de que tú comentabas, ¿no? De las nuevas formas de comunicación. Bueno, vamos como incorporando todos estos conocimientos muy rápido, de a poco, pero urge, ¿no? ¿No es verdad? Bueno, primero que nada, agradecer la invitación, como les decía. Desde FUESI estamos, la verdad, muy interesados en haber participado de esta actividad, porque está enmarcada en el proyecto de investigación que estábamos llevando junto con INEFOP, que ahora les voy a pasar a contar, que también trata de generar ámbitos de discusión y bueno, una parte de investigación y demás, de cara a todos estos cambios, ¿no? que se han venido generando en el mundo del trabajo. Bueno, primero que nada, estaría bueno hacerles un escaneo de cómo nosotros, desde nuestra federación, FUESIS, estamos viviendo esta incorporación de nuevas tecnologías. Sabemos que la incorporación de todo esto no es de ahora, el futuro, como decimos, llegó hace rato. Y lo vemos cuando entramos a un supermercado, no solamente con las cajas automáticas, sino desde el momento que empezamos a dejar nuestras pertenencias en un locker, cuando no sé, elegimos las diferentes mercaderías que ya están exhibidas y debidamente etiquetadas. Hay un trabajo previo ahí que ya no se ve. También cuando nos pesamos en la balanza, no sé, eso hablando un poco de los supermercados. También hemos visto cómo se ha incorporado mucha tecnología en la parte de las tiendas, con nuevas plataformas que hacen un control estricto del stock. Hoy entras a una tienda y ves a 2 trabajadoras, muchas veces, hasta las manos de trabajo, y detrás hay todo un trabajo logístico que capaz que no lo vemos. Y bueno, notamos que la incorporación se ha ido introduciendo de forma silenciosa, pero aceleradamente en estos últimos años. Estas innovaciones, como cada una de las de las revoluciones industriales que se han llevado a cabo, traen consigo pérdidas de trabajo y en nuestro sector lo estamos viviendo muy fuertemente, ¿no? Por eso la reconversión, creemos, de la clase trabajadora en su conjunto, en este contexto también de cambios profundos,
es imperativa. Primero que nada, contarles por eso mismo cómo nace el proyecto que estamos llevando adelante en la Federación, justo con el Cuesta Duarte, y financiado, por supuesto, con fondos del INEFOP. Ideas para la reconversión, como se llama este proyecto, pretende analizar 10 sectores de actividad dentro de FUESIS, que entendemos que han venido sufriendo cambios, no solamente en la incorporación de nuevas tecnologías, sino que también en los cambios de la organización propia del trabajo, y con eso todos los impactos que genera, ¿no? Bueno, nos hemos comprometido a realizar en estos 10 sectores de actividad cerca de 5.000 encuestas, que por un lado exponen la incorporación, ¿sí?, de tecnología y las nuevas formas de organización, pero también, por otro lado, lo que pone en evidencia es la polifuncionalidad que eso ha generado en los diferentes puestos de trabajo. A través de estas encuestas se va a desarrollar, además, una evaluación de tareas para ver si estamos en condiciones de realizar una nueva categorización, una recategorización, ya que las categorías que tenemos son de 1985 y muchas de ellas ya no existen, y otras han sido fuertemente modificadas, ¿verdad? De la mano de este proyecto, entonces, también viene acompasando una campaña de sensibilización, como le nombramos, en materia de cuidados y de género, con el objetivo de disminuir todas las posibles tipos de discriminación en los diferentes lugares de trabajo. Dicha campaña pretende correr, digamos, de alguna forma el velo de algunas cuestiones de la realidad que reproducen desigualdades. Y bueno, en ese sentido podemos dar como ejemplo, como decía al principio, y la compañera que anteriormente a mí habló, capaz que un poco profundizar en esos conceptos, cómo vivimos las consecuencias en parte, sí tiene que ver con la llamada segregación horizontal, que tiene que ver con la inestabilidad de la demanda laboral que tienen las mujeres, y también las disidencias, no solamente las mujeres. De alguna forma la estructura social promueve a participar en determinadas actividades en función de nuestras características físicas o exteriores, ¿no? Después, otra de las consecuencias es el subempleo o trabajo informal, como por ejemplo el trabajo a medio tiempo, bueno, las mujeres que de repente le cuidan el hijo o los hijos a otras mujeres, o que hacen alguna limpieza, como así decirlo, trabajos cortos, muchas veces de pocas horas, quiero decir, muchas veces debajo del mínimo nacional, hablando salarialmente, y fuera de la seguridad social, ¿verdad? Bueno, nosotros creemos que el trabajo informal es la ausencia total de derechos. Creemos que los derechos de los trabajadores y trabajadoras son para toda la ciudadanía, pero no toda la ciudadanía en ese sentido goza de esos derechos. Y por último, como una consecuencia que me parece que está bueno traer, tiene que ver con las relaciones laborales inestables que se producen en el mercado de trabajo, como por ejemplo la segregación vertical, como le decimos, es decir, que las mujeres y disidencias presentan un menor acceso a los puestos con mayor poder de decisión, y también la ausencia de responsabilidad o ausencia de acciones de corresponsabilidad, para poder equilibrar entre familia y trabajo. Un poco lo hablaba hoy tempranamente Daniela, ¿no? Si analizamos estos tres tipos de consecuencias desde una mirada interseccional, podemos decir que existen tres ejes de desigualdad, digamos, que estructuran de alguna forma las relaciones sociales, particularmente en este caso laborales, ¿no? Como son el género, el estrato social del que provenimos y las condiciones étnico-raciales.
la interacción, digamos, de estas de estos tres ejes, vulneran, o sea, de alguna forma potencian estas situaciones de vulnerabilidad y de precarización de las que hablábamos. O sea, no solamente entonces se pone allí si soy mujer, si soy pobre, si, bueno, a qué población étnico-racial pertenezco, todo eso es importante pensarlo, porque de alguna forma condicionan las posibilidades de acceso a determinados tipos de empleo, ¿no? O determinados tipos de sectores de actividad. De alguna forma también limitan incorporarse a áreas donde las personas puedan desarrollar completamente sus capacidades, ¿no? No me quiero cortar. Bueno, ¿de qué forma, por ejemplo, el COVID-19... Sí, que vaya redondeando porque se nos va la hora. Bueno, lo que queríamos decir que, bueno, con la entrada del COVID-19 se han acelerado los cambios que se venían dando, sí, en el mundo del trabajo. La entrada del COVID-19, de alguna forma, en vez de... no solamente trae consigo, como decimos, efectos negativos en el crecimiento económico, ¿no? Y en el desarrollo, sino que también trae consigo pérdidas importantes de fuerza de trabajo y favorecen estas condiciones de precarización. Como por ejemplo, como ejemplo inmediato, y lo decía y lo profundizaba Daniela, es el teletrabajo, que hasta el día de hoy sabemos que no está regularizado. Y bueno, como para finalizar, queremos comentar, ¿no? Que un fenómeno que podemos observar es que surge un estilo también de aceptación colectiva con la llegada de estos cambios. Como que no hay una resistencia por parte de la población a la opinión pública, digamos. Entonces eso también nos dificulta a la hora de ponerlo en discusión. Necesitamos, creo yo, sí, invitar a una sensibilización sobre toda la población en general, sobre todas las organizaciones sindicales, con la parte empleadora, al gobierno, de que esta situación pueda empezar como a generar cambios, ¿no? Porque si no va a ser difícil poder revertir todas las consecuencias que trae consigo el COVID-19. Hasta por ahí. Bueno, muchas gracias, Luz, y sería muy importante, seguramente para todas y todos los que hoy estamos conectados en esto, poder acompañar en el sentido de seguir los resultados de ese proyecto y de seguirnos enterando de los hallazgos y de lo que van haciendo. Nuevamente entonces le pasaría la palabra a Ana Aguilera antes de pasársela a la compañera de AEBU, a ver si, que es ahora la presentadora, no sé si la tenemos ya con nosotros. No sé si ya apareció. Sí, Ana, sí, te escuchamos bien. Bueno, tenés 7, 8 minutos. Bueno, gracias, Alma. Disculpen, pero había comenzado pensando que estaba saliendo y no había percibido. Bueno, realmente está siendo una jornada re interesante, motivadora, y en especial agradezco a Alma y a Marité que tienen esa capacidad de motivar desde el punto de vista de la investigación y de la acción, pero también reflexionar desde una perspectiva, colocarnos en el momento y pensar los nuevos desafíos que aparecen. El tema que voy a abordar es la capacitación laboral y mujeres en situación de pobreza, y donde la capacitación se ve siempre, y Marité lo remarcó claramente, como uno de los instrumentos básicos para impulsar a las mujeres para incorporarse al mercado de trabajo y también para permanecer. Decía que
para ubicarnos en este momento también es interesante vernos en una perspectiva que no tiene tantos años, porque el esfuerzo y la mirada en la capacitación podemos señalarla, si bien en un lapso de tiempo hay un hecho muy importante que es la formación de la Comisión Tripartita de Igualdades y Oportunidades en el Empleo, que se crea en el año 97, está integrada por trabajadores, empresarios, por el Ministerio de Trabajo, el Instituto de las Mujeres, fundamentalmente, aunque han tenido otras participaciones, y que entre los resultados de su trabajo y de su producción podemos recordar varios, entre ellos la ley de acoso sexual, la ley de trabajo doméstico, pero su comienzo, sus hitos más importantes fue la del diseño y elaboración de un programa de capacitación para mujeres, en lo que en ese momento era la Junta Nacional de Empleo, PROIMUJER. PROIMUJER fue no solamente un desafío, el pensarlo, en diseñarlo, una vez que se instaló, ha, digamos que transversalizado todas las otras experiencias de capacitaciones de las mujeres, haciendo énfasis en las mujeres. Si bien los momentos han tenido dinámicas muy particulares, con crisis tan importantes como la del año 2002, donde nace otro de los programas fundamentales para pensar en esa integración del trabajo y de la capacitación, es un programa de la Intendencia de Montevideo, que es el programa Barrido Otoñal, donde se hacía énfasis en las mujeres para hacer un corte a quienes se incluían, aquellas mujeres que tenían menor trayectoria educativa y un desempleo de un determinado periodo, recibiendo una capacitación que estaba fundamentalmente haciendo hincapié en las competencias transversales y en otros temas que también con el paso del tiempo se fue viendo como de importancia, que es el de recomponer las trayectorias educativas. Es como uno de los primeros momentos donde se hace énfasis en la combinación de primaria, secundaria, el regreso a UTU, el de continuar con otras capacitaciones como una forma de ingresar al mercado de trabajo sin perder de vista esa gran dificultad que tienen las mujeres, que es la de organización de su vida cotidiana, sobre todo en los temas de cuidado. Con el paso del tiempo y los cambios institucionales, tenemos otros dos programas que son Trabajos por Uruguay y Uruguay Trabaja en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social, en el MIDES, que si bien no están dirigidos hacia las mujeres, por el componente de estar más presentes en los sectores de mayor pobreza, quienes se inscriben y quienes participan tienen un alto porcentaje. Aquí también se une a otro efecto, que es qué pasa con las mujeres cuando se vinculan a tareas no tradicionales, porque lo que nuclea el motivo son tareas de construcción. Como lo fue en un momento un convenio de Casa de la Mujer con la Intendencia de Montevideo, con mujeres que hacían reparación de veredas. Era como también unir eso, la ruptura de los estereotipos de género haciendo tareas no tradicionales, pero con una forma decidida. En cambio, tanto en Trabajos por Uruguay como en Uruguay Trabaja, no hay un direccionamiento de quienes van a participar sean mujeres, pero el resultado es que al tener un mayor índice de desempleo, quienes se inscriben y quienes participan son mujeres. Si bien no tenemos un estudio concreto de qué pasó con esas experiencias, tenemos que pensar que en la industria de la construcción se dio esa ruptura de un ingreso importante. Hay momentos en que se ha hablado de unas 4.000 mujeres obreras, trabajadoras, que se han integrado, ya no solo eran en su momento las trabajadoras técnicas, sino ahora son mujeres que se integran a las tareas de la construcción. INEFOP también ha ido incorporando como esta mirada de pensar en oportunidades, de aquel PROIMUJER inicial, cómo ampliarlo, cómo pensarlo más en estos momentos, y ha tenido como algunas iniciativas interesantes, que son los convenios con el Instituto Nacional de las Mujeres,
donde se incluyen a mujeres en situación de salida de violencia de género, y también en algunos casos se incluyen, como en los otros programas, mujeres trans, mujeres afrodescendientes, también una línea de trabajo para mujeres, para trabajadoras domésticas, calificando sus tareas. Todas estas iniciativas se pueden vincular a una decisión. Creo que todos los sectores que participan en estas experiencias parten de una decisión que las mujeres, si bien necesitan capacitaciones laborales, hay otros elementos como el que citaba, el de la reinserción educativa, como puede ser el trabajo en grupos, el encontrarse con otras mujeres con su misma problemática y dar sus procesos en grupos con acompañamiento, en el de pensar los cuidados, sobre todo con el sistema de cuidados, pero en años anteriores también algunos programas tenían algunas formas de apoyo para el cuidado, la resolución de niñas y niños, que en definitiva operan no solamente como una experiencia puntual, sino operan de forma interrelacionada y también en un tiempo más prolongado. Entonces pensar hoy en este contexto de paralización productiva, ruptura de cadenas, de incertidumbre y de un alto desempleo, cómo va a operar en estos largos esfuerzos que se han hecho para incorporar a las mujeres al mercado del trabajo, es creo que es una preocupación que debería estar sobre la mesa y seguirlo pensando, no solamente responsabilizando a las mujeres, sino como desde lo institucional se puede pensar y mantener algunas estrategias y por supuesto que reconfigurar, adaptarlas. La transversalidad en las políticas públicas, en los programas sociales, en los programas educativos, con énfasis en las mujeres, son de importancia, los resultados lo han mostrado, hay experiencias de muchos años que lo avalan, no son solamente experiencias montevideanas como fueron en su comienzo, sino son experiencias de todo el país que también incluyen a mujeres emprendedoras, a mujeres rurales, a mujeres jóvenes, que en la medida que participan, ya sean en alguna de estas acciones decididas con énfasis en su situación de mujer, en las problemáticas que la atraviesan y en esas responsabilidades que asumen y que hoy en este contexto se ven aún más reforzadas, son como de los temas que considero deberían de tenerse en cuenta en una salida posterior a los momentos que estamos viviendo. Gracias. Muchas gracias, Ana. Muy bien, respetaste mucho el tiempo y me pareció muy interesante para, digamos, la audiencia y para nuestros invitados, interrogantes muy importantes. Le toca ahora la palabra, finalmente, a Soledad Giudice, que ella es de la Comisión Técnica Asesora de AEBU, y nos va a conversar acerca de incorporar la mirada de género sobre el futuro del trabajo en los sindicatos y el caso de AEBU. Le voy a pasar entonces la palabra y va a mostrarnos su presentación. Hola. Sí, ¿te vemos? ¿Me escuchan? Bien. Voy a compartir pantalla a ver si lo logro yo. Sí, cómo no. Compartir. Bien. Bueno, bien. Primero, buenas tardes, agradecer por la invitación. Como contó Alma, soy parte de la Comisión Técnica Asesora de AEBU y mi idea es aportar una mirada desde el sector financiero sobre estos fenómenos. Como decía Daniela también en la intervención, que estuvo muy bien cómo planteó los temas, hemos visto como distintos planes de digitalización se han acelerado en múltiples empresas y como respuesta a este distanciamiento social, esto en realidad significó cambios tanto en los trabajadores como en los consumidores y nuevas modalidades que muchas veces la veíamos proyectado como para un futuro menos próximo.
Aún no, o sea, no se ha evaluado de qué forma van a impactar estos cambios o cuáles van a ser transitorios o cuáles van a quedar permanentes después de la pandemia, pero creo que hay muchos aspectos que debatir, desde derechos laborales hasta formas de la organización de la sociedad, y que estos aspectos tengan una mirada transversal de género me parece fundamental. La principal pregunta creo que nos enfrentamos con respecto a esto es si estos procesos de digitalización profundizan o no las desigualdades de género. Desde la Comisión Técnica Asesora de AEBU hemos estado avanzando en distintos enfoques en el diagnóstico de las transformaciones que se están produciendo en el sistema financiero y cómo esto impacta tanto en la calidad y cantidad del empleo, pero también en aspectos que tienen que ver con la seguridad social, con los recursos de poder del sindicato, que, vamos a decir, la introducción de la tecnología también ha erosionado muchas de las formas tradicionales de herramientas sindicales que estábamos acostumbrados. Y bueno, y también las transformaciones que puedan surgir en la organización sindical tal cual la conocemos, ¿no? Les voy a contar algunas características del sistema financiero. El sistema financiero se caracteriza por un uso intensivo de la mano de obra y una utilización también muy intensa y creciente desde la tecnología. Creo que, como decía Daniela también, o sea, esto no empezó ahora, viene hace varios años. Desde AEBU se ha estado trabajando en estos temas desde hace mucho tiempo, pero la mirada de género es aún incipiente en estos estudios. La participación de las mujeres en el empleo del sistema financiero es de 53% más o menos en el promedio de los últimos años, aunque dentro de los sectores se presenta una gran heterogeneidad. Hay sectores más feminizados, como las administradoras de crédito, y otros que están más equilibrados. ¿Cómo? Tu pantalla no se está viendo. ¿La presentación no se está viendo? Ah, disculpe. A lo mejor te faltaba darle el OK. Sí, ahí. ¿Ahí se ve? Ahora sí. Sí, ahora sí. Bien. ¿Pero me pudieron escuchar hasta ahora? Sí. Sí, es así. Ah, perfecto. Entonces sigo. Bueno, otra de las características que tiene el sector financiero con una mirada de género, podemos decir que se detectan brechas de ingreso, se constatan en la mayoría de los sectores, que están, la hipótesis que tenemos es que están estrechamente relacionados con una segregación ocupacional que se da tanto vertical como horizontal, que dificulta a las mujeres acceder a cargos jerárquicos más altos o ocupa a mujeres a un número importante de mujeres en ciertos grupos de ocupaciones o en sectores, como por ejemplo, más feminizados como son las administradoras de crédito y en sectores, el sector bancario en realidad los bancos públicos tienen un balance bastante equitativo entre hombres y mujeres, cerca del 52% son mujeres, en los bancos privados llegan alrededor del 44%. Bueno, con estas características del sector, contarles que en realidad estuvimos trabajando en un diagnóstico sobre los riesgos de automatización. Este trabajo lo estamos realizando junto al Instituto de Economía también, que participa Lucía Pitaluga, por él, y con dos estudiantes, uno de la licenciatura en Desarrollo y otro en Ciencias Económicas. Se aplicaron, todavía no está terminado el trabajo, estamos trabajando sobre los datos, pero tenemos algunos resultados preliminares que refieren a dos metodologías aplicadas, una que es del riesgo de automatización. Son dos enfoques que se aplicaron en un informe de automatización que hizo la UPP, que capaz que conocen. Uno es de Osborne y Frey, que habla del riesgo de automatización, y otro es de
Autor y Acemoglu, perdón, del enfoque de intensidad de las tareas. Entre las cosas que encontramos, bueno, el riesgo tecnológico en las ocupaciones del sistema financiero es alto, aunque en realidad nosotros, mediante entrevistas y de conocimiento de datos, hemos como también captado que, a ver, el riesgo tecnológico que implica esta metodología solo habla de la existencia de que una tecnología suplante al trabajador, pero no considera otros factores como pueden ser culturales o regulatorios o de otra índole, que también los procesos son también económicos y sociales y cómo se dan los procesos en el trabajo también dependen de ello. En realidad no contamos con un mapa discriminado por ocupación por género que podamos medir como el riesgo tecnológico, pero por género, pero sabemos que sectores más feminizados, como son el sector de administradoras de crédito, presentan un riesgo mayor de automatización promedio que los sectores como el bancario, por ejemplo. Una de las cosas que me despertó el tema de la pandemia en reflexionar es que una de las barreras que se veían a veces al aplicar determinadas cuestiones de proceso de digitalización a las empresas era las preferencias del consumidor o las resistencias que podía haber desde el otro lado. Esto en realidad con la pandemia como que se aceleró y me da la sensación de pensar que algunas ocupaciones pueden presentar mayores riesgos de ocupación, mayores riesgos de automatización después de este proceso acelerado que tuvimos que vivir de cambio en los hábitos. Otro de los datos que en realidad viene del enfoque de tareas es que las ocupaciones de los hombres en el sistema financiero tienen una mayor intensidad en las tareas cognitivas analíticas, que son justamente las que son más difíciles de sustituir, y además son las que en realidad presentan como un aumento en el periodo analizado. Esto en realidad repercute, se explica por el lado de que, o lo explicamos en realidad nosotros, por el lado de que las instituciones están demandando mayores ocupación, vamos a decir, conocimientos de aspectos informáticos, en negociación y en especializaciones que en realidad, las mujeres no están avanzando, no presentan mayor injerencia en estos campos de conocimiento. ¿Podemos ir redondeando, por favor? Sí. Bueno, contarles que en realidad también se observaron otros dos factores en el contexto de pandemia, también en el sistema financiero. Uno que creemos que pueden repercutir en la profundización de las desigualdades, que es el teletrabajo, que ya hablaron otras compañeras sobre este tema, y el problema de la división en el trabajo no remunerado y remunerado, que el trabajo de cuidados pesa más en las mujeres, y algunas propuestas que se han escuchado en la prensa por parte del ámbito empresarial de flexibilización en las condiciones de trabajo, que también tenemos la hipótesis de que impacta de forma negativa las desigualdades de género. Bueno, agradecerles, decirles que desde el movimiento sindical y desde la comisión técnica tenemos como el desafío de seguir profundizando en estos diagnósticos y de poder incorporar una hoja de ruta para seguir pensando en unas reconversiones laborales de trabajadores o en agendas, en la agenda de nuevas reivindicaciones a nivel laboral que creo que van a ser muy necesarias en este contexto de pandemia. Muchas gracias y saludos a todos. Gracias a ti, y realmente creo que son aportes muy interesantes porque recuperan, además de los conocimientos acumulados en términos de otros trabajos, del trabajo académico, recuperan experiencias, recuperan perspectivas distintas, y me parece re interesante que podamos hacer este intercambio de, yo diría, varios de los sectores que conforman el mercado laboral y que atienden a las problemáticas del mercado laboral. Ahora le voy a pasar la palabra a
Marisa Acosta. Marisa es socióloga, especialista en género y políticas públicas de Flaxo Argentina. Fue directora de calidad con equidad de género y trabajó desde 2008 para PNUD, especialmente para América Latina, en su calidad de experta. Entonces, Marisa en este momento viene por su aporte como asesora de el escribano Guillermo Dutra, director de INEFOP. Así que, Marisa, te damos la palabra. Marisa. Marisa, no sé si estoy desconectada yo, si están desconectados ustedes. Marisa, si estás escuchando. Yo te estoy escuchando. Marisa. ¿Me estás escuchando? Yo te escucho, pero escucho un ruido tremendo a tu lado. No estoy en Ahora el no hay lugar. más ruido. Ah, bueno. Ahora no hay más ruido. Bien. Bueno. Gracias, Marisa. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Lamento mucho que Guillermo no nos haya podido acompañar, pero estaba en otra actividad de justo a la misma hora y me pidió que estuviera por acá. Bueno, como me habían pedido, yo vamos a hacer un poquito, lo que voy a hacer es algún comentario sobre lo que ya dijeron, me pareció muy interesante. Creo que con todo esto del COVID también hay algunos desafíos que, como decían varias de las compañeras que presentaron, se nos han acelerado, se nos han puesto arriba de la mesa con mucho más fuerza y que son para una organización como INEFOP un doble desafío, porque tenemos que pensar sobre todo en el acceso y la accesibilidad, digamos, por ejemplo, a la formación con tecnología o a la formación en tecnología, con mucha rapidez, a la cual no estábamos de alguna manera o en la cual no veníamos estratégicamente pensando con la prioridad que tenemos hoy arriba de la mesa. Y en esto, hacerlo con perspectiva de género creo que tiene un doble desafío, ¿no? Recién escuchábamos lo que es el cambio en el mundo del trabajo en el sector financiero, pero creo que puede ser extrapolable a otros sectores, ¿no? El tema de la automatización y el cambio en las formas en las cuales el trabajo hoy se presenta. Creo que esta realidad de la pandemia nos va a llevar a que esto esté mucho más presente también en otros sectores, como puede ser el turismo, como puede ser también los sectores que tienen que ver con los servicios en general. Entonces, bueno, desde nosotros hay una gran preocupación de qué manera incorporar esto en los programas de formación que el INEFOP viene desarrollando y a los diferentes convenios, sin que esto genere una mayor brecha, sobre todo con algunas poblaciones especialmente vulnerables y en el cual también las mujeres y las mujeres de clase baja o con empleos con más dificultades de acceso al empleo, digamos, es un mayor desafío. En esto, el trabajo de Casa de la Mujer, por ejemplo, con Marité hemos estado conversando en el corto plazo sobre el tema de la formación, hace también que con estas poblaciones en las cuales los acompañamientos de la formación profesional eran más largos y más, de alguna manera, escalonados, así los modelos como que mencionó Ana, ¿no? de Mujer, etcétera, que tanto nos ayudaron a trabajar estas ideas de vida con proyecto y a ir incorporando otros elementos para la inclusión social de las mujeres más vulnerables, que también se aplica en el caso de INEFOP con poblaciones como las que venimos trabajando en convenio con el Mujeres, ¿no? Para mujeres víctimas de violencia o mujeres trans que también se mencionaron. Entonces, el desafío de trabajar la digitalización y el acceso a la tecnología como un elemento fundamental
para la inclusión en el mundo del trabajo también hoy en día, es uno de los temas que me parecía que era importante mencionar y que estamos tratando de ver desde el INEFOP cómo lo hacemos y cómo lo hacemos de forma que no genere nuevas brechas. Y cómo acompañamos también el desarrollo en esto de lo que son el trabajo de las entidades de capacitación o de aquellas que forman para sus propios docentes, que muchas veces también son mujeres, y que también es un desafío desde lo pedagógico y desde lo didáctico, ver de qué manera se hace y se hace de forma pertinente para que realmente se logre los objetivos de aprendizaje que teníamos previstos. El otro tema que me parece necesario, por lo menos importante mencionar desde nuestra lógica, desde el instituto, es el tema del territorio, ¿no? El desafío de lo territorial, de ver la heterogeneidad de los territorios y ver la heterogeneidad en cuanto a la ocupación también y a la formación para el trabajo, por tanto, está sobre la mesa y está como con mucha fuerza, ¿no? Es un elemento central. Marité nos hablaba, y también nos hablaba Ana, de la importancia de algunos procesos que van acompañando a las mujeres de sectores más vulnerables o que con vulnerabilidades agravadas en lo que tiene que ver con el valor del grupo y de los tiempos de acompañamiento desde las instituciones educativas. Creo que esto es un tema que tenemos que reforzar y tener con mucha fuerza sobre la mesa, sumado a lo que es la recomposición de las trayectorias educativas, ¿no? En esto hemos, bueno, ni que hablar Alma y todo el trabajo que se ha venido haciendo desde CIEDUR siempre, pero bueno, el tema de las trayectorias educativas y de la formación profesional como una suma, digamos, o una sumatoria, o aquello que permita realmente una inclusión real de las mujeres en los procesos de composición de una trayectoria formativa que le genere mejoras en la empleabilidad, son algunos de los desafíos que que frente a este cambio de gobierno desde el INEFOP nos venimos poniendo sobre la mesa. En esto del teletrabajo miramos con preocupación, o sea, hemos estado reflexionando también sobre los procesos que agravan las situaciones de desigualdad interna del hogar, tanto en temas que tienen que ver con el cuidado, que hoy salió bastante en las distintas presentaciones, ¿no? El cuidado tanto o sea, el teletrabajo cuando se suma a las actividades que las mujeres ya vienen realizando de una forma desigual dentro de los hogares, también es un tema a tener en cuenta en la reflexión de cuando sumamos más actividades, como puede ser en este caso la formación profesional a través también de este tipo de medios. Mirar cómo se está comportando el empleo y ver cuáles son los sectores en los cuales se está generando pérdida de puestos de trabajo, es en lo que estamos fuertemente. Hay muchos de los cuales la participación de las mujeres era muy importante, como es en el sector servicios o turismo. Estamos tratando de generar algunas respuestas y creo que como país tenemos un gran desafío en la recuperación luego de este proceso. Entonces, bueno, mi intervención va a quedar por acá, un poco es dejar sobre la mesa planteados más que nada estos temas y sí la preocupación que nos acompaña todos los días de tratar de generar algunos instrumentos que vayan posibilitando el acercamiento, por lo menos, de las brechas digitales y la incorporación de algunas herramientas con una mirada también de género que permitan que las mujeres se incorporen a estos nuevos desafíos y que nos permita fortalecer las capacitaciones que se vienen brindando. Entonces, yo dejaría por acá, ¿Cómo no? agradeciendo nuevamente. Muchas gracias, Marisa, agradecidas nosotras de tener la participación de ustedes. Creo que el contexto particularísimo en el que nos encontramos por la pandemia, como por un cambio de gobierno que viene entre medio de todo esto, todas estas instancias de conversar, de dialogar, de transmitirnos experiencias, pueden llegar a ser muy, muy importantes políticas públicas adecuadas.
Le paso ahora la palabra y ya les digo dos cosas. Después de pasarle la palabra al sociólogo Daniel Pérez, director nacional de empleo del Ministerio de Seguridad Social, vamos simplemente, como se nos fue un poquito la hora, simplemente voy a tomar dos cuestiones que plantearon en las preguntas, más que nada para dejarlas planteadas, no va a haber tiempo de darles respuesta, pero de paso les hago la propaganda siguiente. Esto no queda acá. Las dos, a partir de la segunda semana de junio, vamos a tener un foro amplio donde la audiencia no va a escuchar, sino va a intervenir. Va a ser algo de varios días, donde va a haber un foro, donde van a aportar materiales, documentos, pero también intervenciones en video de distintas expertas. Así que no queda acá, todas las opiniones que seguramente tienen ganas de decirnos y de comentar, lo vamos a hacer próximamente. Y ahora sí, le doy la palabra a Daniel Pérez. Mucho gusto y muchas gracias. Mientras tenemos la posibilidad de que se comunique Daniel Pérez, me gustaría transmitirles dos preocupaciones que surgieron en el chat y que tienen que ver con el proyecto de ley de teletrabajo, de qué manera eso se estaría encarando para incorporar las preocupaciones y las problemáticas que se han mencionado. Esto por un lado. Por otro lado, una de las participantes planteó que no estaba a hablar acerca del colectivo de mujeres discapacitadas. Bueno, les propongo, dada la hora, lo siguiente, que vamos a invitar a Daniel para grabar un video y colocarlo en el próximo foro, porque sí se están comunicando, pero me parece que están un poquito problematizadas las cosas. Entonces, pedirles mil disculpas a todas y a todos, tanto a Daniel como a la audiencia. Es una lástima. Les agradecemos enormemente la enorme cantidad de gente que pudo participar. Y la verdad fue una sesión larga, no es fácil acostumbrarse a estas nuevas formas de comunicación, así que muchas gracias a todos. Daniel, si nos está escuchando, te vamos a pedir un pequeño video de unos minutos para el próximo foro realizarse en junio. Estén todas y todas atentas a la convocatoria que haremos para esta nueva actividad. Saludos y de nuevo muchas gracias a todas y a todos.